Eh, Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a grabar la clase número 16 del curso de Química General 2, sección B, vespertina del segundo semestre de 2022. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuella, con número de registro de personal 2002-0176, y estoy asignado a dar una hora de curso de química general. 2. Por el momento, debido al problema del paro de los estudiantes, pues no están llegando estudiantes a mi clase, y como medida de evidencia para la Contraloría, estoy grabando las clases para tener este material que pueden utilizar los estudiantes como un video asincrónico que pueden revisar en cualquier tiempo. Entonces vamos a continuar con lo que es el equilibrio de ácidos dipróticos y polipróticos, y vamos a empezar. Muchas gracias por su atención y seguiremos. Bueno, entonces vamos a iniciarnos. Nos quedamos viendo lo que son las constantes de los ácidos dipróticos. Vamos a trabajar dos ácidos eh, para que podamos entender los procesos de disociación. Déjenme. Entonces, vamos a ver ácidos polipróticos. Vamos primero a ver el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico, o sea que puede dar dos protones, y vamos a ver que el ácido sulfúrico sería el primer hidrógeno, sería igual a molécula de agua. Se dan cuenta que aquí no hay equilibrio, por lo cual quiere decir de que es un ácido fuerte, más el sulfato ácido. ¿Ok? Se dan cuenta que esta ecuación pues no tiene constante de equilibrio, debido a que es una disociación total, un ácido fuerte. Entonces acá tendría ácido fuerte, base débil, de ahí ácido conjugado fuerte y base conjugada débil. Entonces se da cuenta que como es base conjugada débil, quiere decir de que ya el segundo protón pues ya no va a ser fuerte. Entonces ahora sí va a haber un equilibrio y nos va a dar CO4 menos 2. Entonces aquí sí van a tener una constante de acidez que va a ser igual a 1.3 por 10 a la menos 2. Entonces ya vimos que este sería un ácido débil, base débil. Entonces este sería el ácido conjugado fuerte y este sería la base conjugada
fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto quiere decir que, miren, aquí podemos ver bien lo que hablamos. El primer protón siempre va a ser más fuerte que el segundo. En el caso del ácido sulfúrico es un ácido fuerte porque el primer protón es ácido fuerte. Ahora el segundo ya no. O sea que prácticamente se dan cuenta que acá, al agregarse al agua, ya no voy a tener moléculas de ácido sulfúrico, sino que solamente hidronio y sulfato ácido. ¿Se dan cuenta? No va a existir ninguna molécula de ácido sulfúrico. Luego, en la segunda disociación, ¿qué quiere decir? Pues este ácido que se disoció en la primera va a estar acá, ¿verdad? Y luego de esto se va a disociar, pero la cantidad de sulfato es muy baja. Entonces, ¿qué voy a tener en el equilibrio cuando tengo esta disolución? Entonces voy a tener hidronio, voy a tener sulfato ácido y voy a tener una pequeña cantidad de sulfato, ¿verdad? Ese sería el equilibrio que las especies que voy a encontrar con el ácido sulfúrico. Bueno, entonces aquí podemos comprobar lo que les decía. El primer protón siempre va a ser más ácido que los siguientes. Bueno, entonces vamos a ver al ácido. ¿Cuál vamos a ver? Vamos a ver al ácido carbónico, ¿ok? Entonces el ácido carbónico es diprótico también, ¿verdad? Es diprótico. Entonces el primer protón va a ser igual a ácido carbónico más agua, que me va a dar, aquí sí es débil, que me va a dar ¿qué? Me va a dar H3 o más HCO3 menos. Y este sería el bicarbonato. Entonces, ¿cuál es la constante del ácido carbónico? Sería 4.2 por 10 a la menos 7. 4.2 por 10 a la menos 7. Se dan cuenta que ese sería el A1. Bueno, ahora el segundo protón, ¿qué sería? Sería el bicarbonato o el carbonato ácido más agua, que nos va a dar, si este era débil, pues este tiene que ser más débil, el hidronio más el carbonato. ¿Ok? Y la Ka2 es igual a 4.8 por 10 a la menos 11. 4.8 por 10 a la menos 11. Bueno, entonces acá se dan cuenta que este va a ser un ácido débil, base débil. Entonces este va a ser un ácido conjugado fuerte y una base conjugada débil. ¿Ok? Y esto es muy importante para la cocina y para un montón de compuestos, porque el bicarbonato es el que se usa para hacer crecer el pan y los pasteles por la generación del CO2. Bueno, entonces acá este sería ácido débil, que es más débil que este, ¿verdad? Esta es base débil, este va a ser ácido conjugado fuerte y este va a ser base conjugada débil, va a ser más débil que esta. Perdón, más débil no, perdón, es fuerte. Esta va a ser más fuerte que la primera porque la constante es más pequeña. Entonces, como es un ácido más débil que el anterior, quiere decir que su base conjugada es más fuerte que el bicarbonato. Por supuesto, el CO2 es gaseoso y por eso es importante conocer estos diferentes elementos. Entonces, miren pues, aquí en este, ¿qué pasa? Pues el que va a dar el ácido al agua va a ser
el carbonato. ¿Ya? Y fíjense que esto es interesante porque el agua que está en contacto con el aire, por ejemplo en lagos y en mares, el CO2 que hay en lo que hay en la atmósfera va a generar la contra, porque se va a hidrolizar con el hidrógeno, me va a generar el bicarbonato, ¿verdad? Y entonces me va a generar el ácido carbónico, y el ácido carbónico lo que va a hacer es de que va a acidificar el agua. Entonces el agua que está en contacto con el aire en grandes superficies va a estar siempre el pH ácido, pero va a ser debido a la primera reacción. Entonces el CO2 de la atmósfera va a generar el bicarbonato, y el bicarbonato se va a disociar y me va a dar el pH ácido del agua. Bueno, entonces es importante entonces saber estos equilibrios y entenderlos. Entonces, por ejemplo, con el ácido fosfórico que vamos a ver posteriormente, pues nosotros vamos a ver que la primera va a ser la más grande y la tercera, el tercer protón, va a ser el más débil. Bueno, entonces vamos a continuar. Pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ácido oxálico. Es una sustancia venenosa que se utiliza principalmente como agente blanqueador y limpiador. Por ejemplo, para eliminar el sarro de los baños. Calcule las concentraciones a todas las especies presentes. Presentes en el equilibrio de una disolución de 0.1 molar. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer lo que son las reacciones, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponerlas. Entonces estamos hablando del ácido oxálico. Entonces el ácido oxálico, su fórmula sería OH, de ahí es un ácido orgánico. Se dan cuenta que es diprótico, tiene dos hidrógenos. El primer hidrógeno va a ser agua. Este es un ácido débil, por lo cual va a tener la primera, entonces ahora me va a quedar OH, CO y negativo. Ese sería el oxalato ácido más H3O más. Entonces se dan cuenta que acá los electrones del agua me van a extraer el hidrógeno, y los electrones van a quedar, perdón, aquí se los voy a poner más grande, no se mira mucho. Entonces vamos a ver, acá tienen el hidrógeno, entonces los electrones del oxígeno van a extraer al H, y los electrones se van a quedar con el oxígeno, por eso tiene una carga negativa. Ahora el Ka1 es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. Déjenme ver. El K1 ácido oxálico, 6.5 por 10 a la menos 2. 6.5 por 10 a la menos 2. Bueno, entonces ahora el segundo hidrógeno sería OH. Acá tengo el oxalato más el H, el agua, y eso me va a dar, dan cuenta que los electrones
del agua, como es una base, me va a extraer el hidrógeno y los electrones se van a quedar con el oxígeno. Entonces ahora me va a quedar negativo los dos, más H3O más, y la Ka2 por supuesto me tiene que quedar más baja que la primera. Entonces ahora me queda ácido oxálico 6.1 por 10 a la menos 5. 6.1 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, para hacer los cálculos tenemos que empezar con la primera etapa, con el primer electrón, hidrógeno, y después con el segundo hidrógeno. Entonces, así es como vamos a calcular las concentraciones. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces, en el paso número 1, las principales especies en la disolución en la etapa 1 son el ácido no ionizado, que sería el ácido oxálico, los iones H+, y la base conjugada, que sería el oxalato ácido, o sea, el primer protón. Ahí tenemos el equilibrio, se dan cuenta que ahí está la fórmula molecular. Y entonces vamos a establecer el X, que sea la concentración del equilibrio de los iones H+ y oxalato ácido. Entonces ahora hacemos nuestra tabla. Recuerden que tiene que estar balanceado esto. Entonces nos queda inicial punto 1, protones 0, oxalato ácido 0. Cambio menos X, más X de protones y más X de acetato ácido. Bueno, hacemos la suma. Punto 1 menos X, me quedaría el ácido oxálico, protones X y oxalato ácido X. Bueno, entonces ahora en el paso 3, con la constante de equilibrio, pues voy a sustituir los valores en el equilibrio que vi en la anterior tabla. Bueno, entonces en este caso sería Ka va a ser la multiplicación de la concentración de H por la concentración de oxalato ácido dividido la concentración de ácido oxálico. Bueno, entonces sabemos que H es X, oxalato es X, me queda X al cuadrado, y la concentración de ácido oxálico, punto 10 menos X. Hacemos el despeje, me queda mi ecuación cuadrática, y entonces ahí pues ya tengo que sustituir, ya sé que A es igual a 1, B es igual a 6.5 por 10 a la menos 2, y C es igual a menos 6.7 por 10 a la menos 3. Entonces lo meto en mi calculadora o en la ecuación. X1 me queda 5.44 por 10 a la menos 2, y el otro me queda X2 igual a menos 1.19 por 10 a la menos 1. No puede ser este, primero por el signo y segundo por la cantidad, que resulta que está más alto que la inicial. Bueno, luego hacemos los cálculos según las ecuaciones que teníamos. Punto 1 menos punto 0.54 me queda punto 0.46 de lo que es el ácido oxálico. H me queda punto 0.54 y oxalato ácido punto 0.54. Bueno, entonces con eso terminé el primer protón. Ahora vamos a calcular el segundo protón, que sería la segunda disociación. Continuamos la segunda etapa de ionización, que sería oxalato ácido, que me va a dar un protón, más oxalato. Bueno, en el paso 1, en esta etapa, las principales especies son el oxalato ácido, el H+, y el oxalato. Paso 2, establecemos que sea la concentración en equilibrio H+, y oxalato molar en moles. Bueno, entonces ahora ponemos nuestra ecuación, que es la segunda. Luego inicial, se dan cuenta que aquí ya tengo inicial de lo que calculamos anteriormente. Tengo punto 0.54, punto 0.54 y 0 de oxalato. Luego voy a poner Y para no poner X, aunque pudiera haber puesto X.
da lo mismo, menos Y, que sería lo que se disocia, más Y lo de ácido y más Y lo de oxalato. Al hacer la suma, entonces ahora me queda 0.054 menos Y, de ahí sería 0.054 más Y y Y. Luego, a partir de esta ecuación en equilibrio, lo sustituyo en la ecuación de la constante A2, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser A2. 6.5 por 10 a la menos 5, 6.1 por 10 a la menos 5 es igual a 0.054 más Y por Y partido 0.054 menos Y. Bueno, entonces ahora, después de hacer el despeje, me queda A me queda 1, B me queda 5.41 por 10 a la menos 2 y C me queda menos 3.29 por 10 a la menos 6. Meto en la ecuación o en la calculadora y me quedan los datos. Y1 es igual a 6.07 por 10 a la menos 5 y Y2 menos 5.42. Tomo la positiva y entonces ahora en el equilibrio yo sé que la concentración de ácido de oxalato ácido 0.054 menos 6.7 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que me queda igual la concentración, porque este valor es a la menos 5, es muy pequeño. Ahora la concentración de H queda 0.054 menos 6.07 por 10 a la menos 5, me queda 0.054. Se dan cuenta que la concentración de H es debido a la disociación del primer protón. Y la concentración de oxalato, que me queda bien baja, 6.07 por 10 a la menos 5. Entonces, ya con eso, yo ya tengo todas las concentraciones. Pues entonces ahora la respuesta que necesitaría que pusieran ustedes, tienen que poner la concentración de ¿qué? De el oxalato. C2 o 4. Tiene que poner la concentración del oxalato ácido, la concentración del ácido oxálico, o del oxalato, perdón, oxalato ácido, y tienen que poner la concentración de H+. Entonces, aquí podemos calcular el pH. Bueno, entonces, ahora se dan cuenta que acá, ¿cuál sería la concentración? Aquí tengo las concentraciones, ¿verdad? La concentración acá sería 0.054 molar. ¿Estoy bien? No tengo 0 de más. 0.054 molar. La de oxalato sería 6.07 por 10 a la menos 5 molar. La del ácido sería 0.054 molar. Y la del ácido te lo voy a ver, sería 0.046. 0.046 molar. Pues entonces esas serían todas las concentraciones que tendrían que reportar a la hora de que se les haga la pregunta, porque son todas las especies que están presentes dentro de esta reacción. Bueno, entonces luego de esto, pues también nos pueden pedir el pH, ¿verdad? Entonces el pH sería igual al menos logaritmo de 0.054 molar. Bueno, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a, lo calculo con eso. Entonces sería el menos logaritmo de 0.054 sería 1.27.
1.27. Ese sería el pH. Entonces, eso sería todo lo que se puede preguntar en esto. Se dan cuenta que son 1, 2, 3, 4 y 5 cheques. Bueno, y si ahorita que era diprótico, si fuera triprótico como el ácido fosfórico, tendríamos que agregar otro protón. Y vamos a ver que el protón del tercero pues es prácticamente insignificativo. Bueno, entonces voy a dejarles para que vean los cálculos que pusimos ahí en la pizarra. Entonces eso sería la respuesta de este problema. Acá tienen lo que es el problema de práctica número 8, que es el cálculo, solo que ahora en lugar de utilizar punto 10 utilizan punto 20. Bueno, ahora vamos a revisar los conceptos. Entonces aquí, ¿cuál de los diagramas siguientes representa una disolución de ácido sulfúrico? Para fines de claridad, se omitieron las moléculas de agua. Bueno, entonces tenemos el verde con dos blancos, ácido sulfúrico. El verde con un blanco, el sulfato ácido. El verde sin nada, sulfato. Y el rojo con 3, hidróneo. Bueno, entonces nosotros sabemos que la primera disociación del ácido sulfúrico es fuerte, o sea, es completa, o sea que se dan cuenta de que todo el ácido sulfúrico se va a transformar en hidróneo y sulfato ácido. En la segunda vimos que ya es un ácido débil, por lo cual quiere decir de que se va a formar una pequeña proporción de sulfato y una pequeña proporción de ácido de hidróneo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería coherente? Entonces miremos acá, miremos en esta, se dan cuenta que no hay presente ácido sulfúrico, que es lógico, porque ácido sulfúrico se disoció en hidróneo y sulfato ácido. Entonces, ahora miremos acá, hay una molécula de ácido sulfúrico. Entonces, con eso elimina esta, porque no debe haber ninguna molécula de ácido sulfúrico. Se dan cuenta que aquí hay 3 moléculas. Bueno, ahora acá en esta, pues se dan cuenta que no hay moléculas de ácido sulfúrico. Bueno, entonces puede ser cualquiera de estas dos. Ahora analicemos. Se dan cuenta que en esta segunda, en esta primera, no hay ácido sulfúrico, está bien, pero tampoco hay sulfato ácido. Y dijimos que el sulfato ácido es un ácido débil, por lo cual quiere decir de que no se va a disociar completamente. Entonces, esta no tiene sulfato ácido. Esto se hubiera dado si los dos protones fueran fuertes, pero no es así. Bueno, ahora entonces la que nos queda es esta última. Se dan cuenta que acá hay más hidróneos, hay moléculas, después de eso serían las moléculas de sulfato ácido, y por último la que se encuentra menos es la de sulfato, porque es el producto de la segunda disociación. Entonces la buena sería esta última. Bueno, hoy también tenemos el ácido fosfórico. Es un ácido poliprótico con tres con tres con 3 hidrógenos, es triprótico. Entonces, analicemos. Vamos a ver ahorita la estructura o la fórmula desarrollada del ácido
fosfórico. Entonces, porque no solamente es ver la fórmula molecular, es porque la fórmula molecular pues sería H3PO4, que sería un 3 hidrógenos, o sea que sería triprótico. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la forma del compuesto? Pues el fósforo está formando 5 enlaces, perdón, y un doble enlace con el oxígeno, 2 simples, y tiene OH. Entonces, los hidrógenos ácidos del ácido fosfórico son estos 3. ¿Ok? Entonces, como sabemos nosotros ya, el primer ácido, el primer protón va a ser el más ácido. Miremos cómo están lo que son las constantes. Entonces ahora miremos la primera disociación. La primera disociación, se dan cuenta ustedes que viene ácido fosfórico, me da un protón y un mol de fosfato diácido. ¿Ok? Miremos cómo es la constante. 7.5 por 10 a la menos 3 quiere decir que es un ácido débil, por lo cual está en equilibrio. Bueno, luego miremos en este caso el segundo protón. Acá tenemos el fosfato diácido, pierde un protón, me queda fosfato monoácido, y miremos su constante, A2, sería 6.2 por 10 a la menos 8. Se dan cuenta de que es más débil que el anterior. Miremos la última, el fosfato monoácido le dona un protón y me queda el fosfato. Ahora miremos esta última, 4.8 por 10 a la menos 3. Entonces, acá, según los cálculos que hicimos anteriormente con el ácido oxálico, pues vamos a saber que el pH va a depender exclusivamente de la primera disociación. Las otras dos disociaciones son tan bajas que realmente no van a afectar la concentración de hidrógeno. Y luego se dan cuenta de lo que va a haber más, va a ser del ácido fosfórico, porque es un ácido débil. De ahí habría H más y fosfato ácido, fosfato diácido, y de todas las demás especies pues va a ser una cantidad bien pequeña. Se dan cuenta que entonces en los equilibrios acuosos pues va a estar el ácido fosfórico como fosfato ácido. Entonces, nosotros en lo que es el suelo vamos a encontrar el fosfato como fosfato diácido, ¿verdad? Y eso es muy importante, pues es un nutriente eh, eh, bastante útil para los procesos bioquímicos, pues porque el fosfato tiene mucho que ver con los procesos energéticos, ¿verdad? En el caso del ATP y el ADP. Bueno, entonces vemos que el ácido fosfórico es un ácido poliprótico débil y que sus constantes de ionización disminuyen marcadamente para la segunda y terceras etapas. Por tanto, podemos predecir que en una disolución de ácido fosfórico la concentración de ácido no ionizado es la más grande, y que las únicas otras especies presentes también en concentración significativa sería el protón y el sulfato diácido, que son de la primera disociación, que es la más grande. De ahí todas las demás, como son tan pequeñas, las concentraciones de las otras especies, que serían el fosfato monoácido y el fosfato, van a ser muy pequeñas. Y la contribución de concentración de hidrógeno de la primera y la segunda, pues no van a afectar la concentración de hidrógeno de la primera. O sea que prácticamente la que va a estar dando la concentración de ácido va a ser la primera. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación?
Primero vimos ácidos débiles y las constantes de ionización de un ácido. Vimos el porcentaje de ionización del ácido. A mayor porcentaje, pues mayor ionización, a menor porcentaje, menor ionización. Entonces los ácidos débiles van a tener porcentajes bien bajos. Tenemos bases débiles y las constantes de ionización de una base. También vimos el porcentaje de ionización básico, que también va a ser bajo debido a que son bases débiles. Vimos la relación entre las constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas. ¿Ok? Esto nos sirvió para deducir esta ecuación que es muy importante, que es Ka por Kb nos va a dar Kw. Entonces Ka por Kb es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces yo puedo calcular, y cuando decimos Ka y Kb, nos estamos refiriendo al ácido y la base conjugada. O nos estamos refiriendo del otro lado la base y el ácido conjugado. Entonces con esta ecuación yo puedo calcular lo que es a partir de la Ka de un ácido débil, la Kb de la base conjugada, igual de una base débil Kb, puedo calcular la K del ácido conjugado. Importantísimo. Bueno, entonces, luego de eso, vamos a los ácidos dipróticos y polipróticos. Vimos que la primera disociación siempre va a ser la que me va a dar la mayor concentración de protones, y la primera me va a dar la primera base conjugada que va a tener mayor proporción. Conforme van aumentando los ácidos, cada ácido cada desprotonación va a ser una constante más baja. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico, la primera es la más alta, de ahí sigue la segunda, y por último la tercera es la más baja. Bueno, entonces, con eso terminamos esta y empezamos con la unidad 3 parte 3, en la cual nosotros vamos a ver el tipo de sal y sus cálculos. Esto es importante. Todos estos cálculos, tanto de los ácidos débiles como de las sales, es para que entendamos el proceso de lo que es la valoración. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Objetivos: que el estudiante conozca las propiedades de las sales básicas y cálculos. Que el estudiante conozca las propiedades de las sales neutras y cálculos. Que el estudiante conozca las propiedades de las sales ácidas y cálculos. 4. Que conozca las propiedades de las sales ácido-base y cálculos. 5. Que conozca los conceptos de la teoría ácido-base propuesta por Gilbert Lewis o Lewis. Y eso sería lo que pretendemos con esta presentación 3. Vamos a ver las propiedades ácido-base de las sales. Entonces aquí hay que tener claro ya cuáles son ácidos fuertes, cuáles son bases fuertes, cuáles son... Entonces esos son los que tenemos que conocer, que ya deberíamos de conocerlos. Entonces, ¿qué pasa?
todos los ácidos fuertes nos van a dar bases conjugadas débiles. Estas no van a poder cambiar el pH del agua. Igual, las bases fuertes nos van a dar ácidos conjugados débiles que no pueden cambiar el pH del agua. O sea que cuando son ácidos y bases débiles, las sales, pues lo que vamos nosotros a obtener es una sal neutra, porque no puede modificar el pH del agua, porque tanto el ácido conjugado fuerte y la base conjugada fuerte, perdón, la base conjugada son débiles, tanto el ácido conjugado débil y la base conjugada débil. Entonces, para recordarnos, vamos a ver el proceso o la reacción de neutralización que habíamos visto el curso pasado, ¿verdad? Que sería química general 1. Entonces, sabemos de que va a reaccionar un ácido más una base. ¿Y qué es lo que me va a dar? Me va a dar agua más la sal. ¿Ok? Entonces, ácido fuerte, base fuerte, y lo que me va a dar es, entonces, fíjense pues, aquí lo voy a salir, esto se llama sal, ¿no? Porque es soluble en agua. Entonces, aquí lo que voy a obtener es el sodio más, porque es soluble en agua, como viene del hidróxido, sería un ácido conjugado débil. Y el cloruro menos sería una base conjugada débil. Entonces, quiere decir de que esta sal va a ser neutra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que dependiendo de qué ácido y qué base venga la sal, así va a ser lo que es el tipo de sal que yo tengo. Entonces vamos a seguir. Entonces, sales que producen disoluciones neutras. Bueno, entonces miremos, pues es lo que vimos ahí arriba. En general se cumple el hecho de que las sales que contienen un ion metal alcalino o de un metal alcalino térreo, excepto el berilio, y la base conjugada de un ácido fuerte, como por ejemplo el cloruro, el bromuro y el nitrato, no se hidrolizan en una medida apreciable y sus disoluciones se consideran neutras. Por ejemplo, cuando se disuelve nitrato de sodio, una sal formada de la reacción de NaOH HNO3, se disocia por completo. ¿Ok? Como sigue. Entonces, el nitrato de sodio más agua me va a dar Na más y NO3 menos. Entonces, esto es un ácido conjugado débil y esta es una base conjugada débil, por lo cual no sufre hidrólisis. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿cómo sé yo que es una sal? Una sal neutra. Entonces yo tengo que examinar de qué reacción de ácido base viene. Entonces, esta viene de qué? Viene de neutralizar el ácido nítrico más hidróxido de sodio y me va a dar agua más nitrato de sodio. Entonces se dan cuenta, este es un ácido fuerte, esta es una base fuerte. Entonces el sodio, que va a ser el ácido, entonces sería un ácido conjugado débil, y el nitrato sería una base conjugada débil porque viene de un ácido fuerte. Entonces esa sería la estrategia para saber
qué tipo de sal es. Se dan cuenta que el sodio viene del hidróxido, el nitrato viene del ácido nítrico, y entonces la sal es neutra. Bueno, el ion sodio hidratado no dona ni acepta hidrógenos. El ion nitrato es una base conjugada del ácido fuerte ácido nítrico y no tiene afinidad por los iones H+. Como consecuencia, una disolución que contenga nitrato de sodio y nitrato es neutra, con un pH cercano a 7. Bueno, entonces, ojo. Entonces ustedes tienen que saberse, como ya les he dicho desde hace bastante tiempo, tienen que saberse los ácidos fuertes, ¿verdad? Ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico. Bueno, entonces es importante que se sepan eso. Vamos a ver las sales que producen disoluciones básicas. Bueno, entonces ahí vamos a ver la disolución de una sal derivada de una base fuerte y un ácido débil. Es básica. Por ejemplo, la disociación del acetato de sodio en agua está dada por. Como es una sal de sodio, sabemos que va a ser soluble completamente. Entonces tenemos sodio más y acetato menos. Entonces, el sodio hidratado no tiene propiedades ácidas ni básicas porque viene de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Pero, sin embargo, el ion acetato es la base conjugada del ácido débil ácido acético y por tanto tiene una afinidad por los iones H+. La reacción de hidrólisis está dada por. Bueno, entonces, fíjense pues chicos, tenemos en el caso del acetato de sodio, entonces, ¿esta de qué sal viene? Pues viene de la neutralización del ácido acético más el hidróxido de sodio. Bueno, entonces ahora ¿qué me va? Me va a dar siempre agua y me va a dar la sal, que sería el acetato de sodio. Entonces acá tengo que ver el acetato negativo y tengo que ver el sodio como vi anteriormente. Bueno, entonces aquí este es un ácido débil y esta es una base fuerte. El ácido débil me va a dar una base conjugada fuerte. ¿Ok? La base fuerte me va a dar un ácido conjugado débil. Esta no modifica el pH y esta sí modifica el pH. Bueno, entonces, ¿cómo modifica el pH? Por la reacción de hidrólisis que tenemos ahí en la presentación. O sea que el acetato que se forma es lo suficientemente fuerte para romper el agua y por eso se llama hidrólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El acetato me extrae un hidrógeno del agua, los electrones se quedan con el oxígeno y entonces me queda la regeneración del ácido acético más que la regeneración de lo que es el OH negativo. Se dan cuenta que este sería una base fuerte, este sería un ácido débil. Entonces esta base fuerte me tiene que dar un ácido conjugado débil, así cumplimos porque este es débil, y este que es un ácido débil me va a dar una base conjugada fuerte. Entonces se dan cuenta cómo es que lo del principio de Bronsted-Lowry se cumple, ¿verdad? Y así podemos interpretar todos estos
equilibrios ácido-base. Bueno, debido a que esta reacción produce OH, se dan cuenta, la disolución de acetato de sodio debe ser básica. La constante de equilibrio para la reacción de hidrólisis es la constante de ionización de una base, que es el acetato, por lo que escribimos que la constante Kb, porque me está produciendo OH, va a ser igual a la concentración de ácido acético multiplicado por la concentración de OH partido la concentración de acetato. Se dan cuenta que acá este Kb es el Kb conjugado del ácido acético. Por lo que vimos en la ecuación Ka por Kb es igual a 1 por 10 a la menos 4. Si yo tengo, que es lo que normalmente yo les doy, la constante del ácido débil, que es 1.8 por 10 a la menos 5, yo puedo calcular este. Porque yo sé que Kb por Ka es igual a 1 por 10 a la menos 14. Yo sé que Ka es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, entonces solo tengo que dividir 1.0 por 10 a la menos 14 partido 1.8 por 10 a la menos 5 y me sale este valor. ¿Qué les parece? Por eso es que yo no les doy el valor de la base conjugada. Ustedes lo tienen que saber calcular. Debido a que cada ion de acetato que se hidroliza produce un ion OH, la concentración de OH en el equilibrio es la misma que la concentración de acetato hidrolizado. Entonces, en el porcentaje de hidrólisis se define como. Entonces, el porcentaje de hidrólisis va a ser la concentración del acetato hidrolizado partido la concentración de acetato inicial multiplicado por 100, o como yo sé que la concentración de acetato es igual a la concentración de OH, puedo poner también la concentración de OH. ¿Y por qué pongo concentración de OH en lugar de acetato? Pues el OH lo puedo calcular a través del pOH o del pH, dependiendo que tenga. Entonces, normalmente si yo tengo un pHímetro, puedo medir el pH y luego transformo el pH a pOH y de ahí calculo la concentración de OH. Entonces sería igual al 100%, sería el porcentaje de que se está hidrolizando. Por supuesto, el porcentaje tiene que salir pequeño a jóvenes. Entonces ahí nos vamos a quedar con la clase número 16 y la próxima clase, el número 17, vamos a seguir con el ejemplo. Entonces espero que les haya quedado claro los conceptos, y la evaluación del examen segundo parcial va a ser hasta la unidad 4, parte 2. O sea, esto ya entra solo en el final. Gracias por su atención, y queda este video de la clase número 16 como evidencia de que sí impartí la hora que me correspondía según mi contrato en la USAC. Muchas gracias, feliz noche.